Bajo el calor cruel del día, con los pies quemados por el asfalto y el corazón hecho pedazos, ella se aferró al desconocido y suplicó: «Tío, no me deje aquí». Era más que una súplica, era un grito por vivir. Suscríbete al canal y dale like a este video. El polvo se adhería a los pies descalzos de Sofía, cada paso una punzada que le recordaba el hambre que le retorcía las entrañas. Sus piernas flacas temblaban, no por el calor que subía del asfalto agrietado, sino por el vacío en su estómago, un monstruo que rugía sin piedad. Sus ojos, grandes y opacos, escudriñaban la multitud, buscando un rostro que se detuviera, una mano que se extendiera. Pero la ciudad la ignoraba. Hombres con camisas planchadas hablaban por teléfono, mujeres apretaban sus bolsos, sus tacones resonando como disparos en la acera. Nadie la veía, nadie nunca lo hacía. Sofía apretó su muñeca de trapo contra el pecho, sus dedos huesudos aferrándose a la tela deshilachada. «Solo una persona hoy», susurró, su voz ronca, casi perdida en el bullicio. No sabía cuántos años tenía, quizá 9, quizá 10. El tiempo no importaba cuando cada día era una batalla para no desvanecerse. Un rugido de motor la hizo levantar la cabeza. Un auto negro, brillante como un espejo, esperaba en el cruce, su presencia un faro en el caos. Dentro, un hombre de traje impecable miraba al frente, su mandíbula tensa, sus manos firmes en el volante. Diego Vargas, un nombre que resonaba en oficinas y titulares, un hombre que poseía torres de cristal. Para Sofía era solo un desconocido, pero su auto era una promesa, una puerta hacia algo mejor. Su corazón dio un vuelco, latiendo con una esperanza desesperada. Tropezó hacia adelante, sus piernas débiles, su visión nublándose por el hambre. La multitud la empujaba, codos golpeando sus costillas, voces gruñendo que se apartara. No le importaba, tenía que llegar a él. «¡Señor!», gritó, su voz cortando el aire como un cuchillo. «¡Señor, por favor!». La luz cambió a verde y el auto avanzó. El pánico la atravesó como un rayo. Corrió, su mano pequeña golpeando la ventanilla, dejando una mancha de tierra en el vidrio reluciente. Diego giró la cabeza hacia el sonido. Sus ojos encontraron los de ella, oscuros, suplicantes, llenos de un dolor que no podía ignorar. El rostro de Sofía era un retrato de miseria, mejillas hundidas, labios agrietados, lágrimas trazando líneas limpias en la mugre. «No me dejes aquí», imploró, su voz rompiéndose en un sollozo. «Llévame, haré cualquier cosa». Sus palabras eran un torrente, un grito de miedo y esperanza, cada una más pesada que la anterior. Diego contuvo el aliento. No estaba acostumbrado a esto. Ojos que lo veían a él, no a su dinero, no a su poder, sino a él. Los claxones sonaban detrás, un coro de impaciencia. Sus manos apretaron el volante, los nudillos blanqueándose. «¡Señor!», gritó Sofía de nuevo, sus dedos arañando la ventanilla como si pudiera detener el auto con su sola voluntad. La multitud se abría a su alrededor, algunos mirando, la mayoría ignorándola. Para ellos, era solo otra niña de la calle, una molestia, un espectro. Dentro del auto, el mundo de Diego se detuvo. El aire se sentía denso, su pulso retumbaba en sus oídos. Vio sus ojos otra vez, ojos que le recordaban a otro tiempo, otro niño, expulsado de un hogar con nada más que golpes y silencio. Su pecho dolió, un pinchazo nuevo, desconocido. Alcanzó el botón de la ventanilla, su mano temblando. El vidrio bajó y la voz de Sofía inundó el auto, cruda, desesperada. «No me dejes aquí, aquí me muero». Su mano pequeña agarró la manga de su chaqueta, sus uñas clavándose en la tela, dejando manchas de tierra en la camisa blanca. Diego retrocedió, no por el contacto, sino por el peso de sus palabras. Abrió la boca, pero no salió nada. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía hacer? Los claxones se volvieron ensordecedores, la luz del semáforo parpadeando de nuevo. Un conductor detrás gritó: «¡Muévete, imbécil!». Los ojos de Diego saltaron al retrovisor, luego volvieron a Sofía. Su agarre se apretó, su cuerpo temblando, sus sollozos ahora silenciosos, pero no menos cortantes. Soltó su brazo, con suavidad pero con firmeza, su corazón acelerado. «Lo siento».
murmuró, apenas audible. Las palabras sonaron vacías. Una traición. La mano de Sofía cayó. Su rostro se deshizo, sus ojos abiertos por la incredulidad. Diego pisó el acelerador, el auto avanzando, la multitud tragando su figura pequeña. No miró atrás. No podía, pero en el retrovisor vio un destello. Sofía cayendo de rodillas, su muñeca de trapo apretada contra el pecho, su cuerpo temblando mientras la ciudad seguía sin ella. La imagen se clavó en su mente, una herida que no cerraría. Sus manos temblaban en el volante, su respiración entrecortada. La ciudad pasaba borrosa, un caleidoscopio de luces y ruido, pero todo lo que veía era su rostro, todo lo que escuchaba era su voz. «No me dejes aquí». Sofía quedó en el pavimento, sus rodillas ardían contra el asfalto caliente. La multitud fluía a su alrededor indiferente, sus sombras pasando sobre ella como buitres. Su estómago rugió, un dolor agudo que la hizo encogerse. Apretó la muñeca contra su rostro, su olor familiar, tierra y sudor, su único consuelo. «Lo intenté», susurró, su voz apenas un soplo. «Lo intenté». El recuerdo de los ojos del hombre la atormentaba, no crueles, no como los demás, sino asustados. ¿Por qué tenía miedo? No lo entendía. Solo sabía del dolor en su pecho, el que crecía cada vez que alguien se iba. Se obligó a levantarse, sus piernas temblando, su visión oscureciéndose. No podía quedarse allí. La calle no perdonaba a los que se detenían. Caminó, sus pies descalzos golpeando el pavimento. Cada paso una pequeña rebelión contra el hambre, el calor, la soledad. La ciudad era una bestia, sus calles un laberinto de rechazo. Pasó por un puesto de tacos, el aroma de la carne asada retorciendo su estómago. Su boca se llenó de saliva, pero no tenía dinero, ni fuerzas para pedir. Siguió adelante, sus ojos buscando otra oportunidad, otro rostro. Una mujer de vestido colorido dejó caer una moneda y Sofía se lanzó por ella, sus dedos raspando el suelo. Otro niño, más grande, más rápido, la tomó primero, empujándola. Cayó fuerte, su codo raspando el pavimento, sangre mezclándose con tierra. El dolor no era nuevo, pero aún quemaba. Un recordatorio de su lugar, siempre última, siempre invisible. Diego ya estaba lejos, pero su mente seguía en ese cruce. Estacionó en un garaje, el aire fresco del subterráneo, un contraste con el calor de afuera. Se quedó allí, el motor apagado, el silencio ensordecedor. Su teléfono vibró. Reuniones, contratos, números que definían su vida. Lo ignoró. Sus manos aún sentían el agarre de Sofía. Su manga aún llevaba la mancha de su desesperación. Miró la marca, una pequeña rebelión contra su mundo perfecto. «No era mi problema», se dijo, su voz temblando, pero las palabras no se sostenían. Cerró los ojos, y allí estaba ella, su rostro un eco de su propia infancia, un niño que nadie quiso, un niño que nadie salvó. El dolor en su pecho creció, una presión que no podía nombrar. Golpeó el tablero, el dolor agudo pero fugaz. No era suficiente para ahogar su voz. Sofía encontró un callejón sombreado, un breve alivio del resplandor del día. Se apoyó contra una pared, su respiración superficial, su cuerpo pesado. Un perro callejero hurgaba en un montón de basura cerca, sus costillas tan visibles como las de ella. Lo observó, envidiando su libertad. Al menos no esperaba nada. Se deslizó al suelo, su muñeca acunada en su regazo. El callejón olía a podredumbre y orina, pero era tranquilo, una pequeña piedad. Cerró los ojos, su mente vagando hacia un recuerdo que no estaba segura de que fuera real. Una voz de mujer, suave, cantándole para dormir. ¿Era su madre? No lo sabía. El recuerdo era un fantasma, escapándose de sus dedos como todo lo demás. Su estómago rugió de nuevo, un recordatorio cruel del presente. Apretó la muñeca más fuerte, susurrando, «Mañana, mañana será diferente». Diego salió del auto, sus zapatos pulidos resonando en el concreto. La ciudad se alzaba arriba, sus torres de vidrio indiferentes a las calles abajo. Se aflojó la corbata, la tela de repente asfixiante. Caminó, no hacia su oficina, sino de vuelta a la calle donde la había dejado. No sabía por qué.
Sus piernas se movían solas, atraídas por una fuerza que no podía explicar. La multitud lo tragó, sus rostros borrosos, pero ninguno era el de ella. Escaneó cada esquina, cada sombra, su corazón latiendo con una mezcla de culpa y miedo. ¿Y si ya no estaba? ¿Y si llegaba tarde? El pensamiento le apretó el pecho, su respiración corta. Se detuvo en el cruce donde ella lo había agarrado, la mancha en su manga, una acusación silenciosa. La luz cambió de verde a rojo, luego a verde otra vez. Se quedó allí, congelado, su voz resonando en su cabeza. «Aquí me muero». Sofía abrió los ojos, las sombras del callejón alargándose con el paso del día. Se levantó, su cuerpo protestando, su determinación desgastada pero no rota. Tenía que seguir moviéndose. La calle era su campo de batalla y ella era una soldado, pequeña pero obstinada. Guardó la muñeca en su bolsillo, su única aliada, y volvió al corriente de la ciudad. La multitud empujaba contra ella, pero ella empujaba de vuelta, sus ojos buscando, siempre buscando. En algún lugar había alguien que se detendría, alguien que la vería. Creía en eso porque tenía que hacerlo. La alternativa era demasiado pesada para cargar. Diego se quedó en el cruce, el pulso de la ciudad un recordatorio cruel de su elección. Se dio la vuelta, sus pasos pesados, su mente una tormenta de arrepentimiento. No sabía su nombre, no sabía su historia, pero sabía su dolor. Era su dolor, enterrado pero nunca desaparecido. La mancha en su manga llamó su atención de nuevo, una marca que no podía borrar. Caminó, la ciudad cerrándose a su alrededor, pero su rostro se quedó con él, una luz que no podía apagar. Diego Vargas estaba hundido en el sofá de su apartamento, el silencio tan denso que parecía estrangularlo. Las luces de la ciudad se colaban por las persianas, dibujando líneas pálidas en las paredes blancas, pero no aliviaban la oscuridad que lo consumía por dentro. Sus manos, aún temblorosas, acariciaban la manga de su camisa, donde la mancha de tierra dejada por Sofía seguía gritando su presencia. Cerró los ojos buscando un respiro, pero allí estaba ella. Sus ojos enormes, suplicantes, su voz rota cortando el aire como un cuchillo. «No me dejes aquí». La imagen de su cuerpo pequeño desplomándose en el asfalto lo golpeaba una y otra vez. Un puñetazo que no podía esquivar. Su pecho se apretó, el aire se volvió escaso. No podía dormir, no podía pensar, solo podía sentir, y eso era lo que más lo aterrorizaba. Se levantó, sus pasos inestables resonando en el suelo de mármol. El apartamento era un mausoleo de lujo, muebles de diseño, paredes impecables, un vacío que valía millones. Pero esta noche todo se sentía falso, como una máscara que ya no podía llevar. «No era mi responsabilidad», murmuró, su voz áspera, quebrada por la mentira. Las palabras se deshacían antes de salir, devoradas por la culpa que lo carcomía, un lobo hambriento que no dejaba restos. Se acercó a la ventana, el vidrio frío contra su palma. Afuera, la ciudad brillaba, un mosaico de luces que nunca se apagaban. Desde su torre, siempre había sentido que lo controlaba todo, pero ahora no controlaba nada, ni siquiera sus propios pensamientos. El reflejo en el vidrio lo miraba de vuelta, un hombre agotado, con ojeras profundas, un desconocido que cargaba el peso de una niña abandonada. Se dejó caer en una silla, el cuero frío contra su piel. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa, un ritmo ansioso, inútil. Intentó razonar, justificar su huida. No la conocía, no podía llevármela. ¿Qué iba a hacer con una niña? Pero cada excusa se desmoronaba bajo el peso de sus ojos, de su voz, de su mano aferrándose a él, como si fuera su última esperanza. Encendió el televisor desesperado por un ruido que ahogara el eco en su cabeza. La pantalla parpadeó, mostrando un comercial de carros lujosos, luego un noticiero. La cámara enfocó una calle abarrotada, no muy distinta de la que había dejado atrás. Un segmento sobre la pobreza urbana comenzó, y Diego se congeló. Niños sucios, acurrucados en esquinas, sus rostros borrosos pero inconfundibles. No era Sofía, pero podría haberlo sido. Cambió de canal, el corazón acelerado. Un programa de caridad apareció, con un niño sosteniendo un plato vacío, mirando a la cámara con ojos vacíos. «Ayuda a cambiar una vida»,
decía la voz en off. Diego apagó el televisor, el control cayendo al suelo con un golpe seco. No había escape. Ella estaba en todas partes. Un recuerdo lo asaltó sin permiso, afilado como una navaja. Él, con 7 años, parado en el umbral de una casa que apestaba a licor y rabia. Su padre, tambaleándose, lo empujó al patio, el frío de la noche mordiendo su piel. «No te quiero aquí», había gritado, y la puerta se cerró con un estruendo. Diego corrió, descalzo, las piedras cortando sus pies, las lágrimas quemando sus mejillas. Nadie lo buscó, nadie volvió por él. Sobrevivió, sí, pero a un costo. Aprendió a encerrar su corazón, a construir muros que nadie pudiera cruzar. Hasta hoy, hasta Sofía. Sus ojos eran los suyos, su abandono era el suyo, y él la había dejado, como todos lo habían dejado a él. El dolor de ese paralelismo lo atravesó, un clavo en el pecho que no podía arrancar. Se puso de pie, caminando de un lado a otro, sus pasos un eco de su inquietud. Su mente era una tormenta, fragmentos de Sofía mezclados con fragmentos de su infancia. La mancha en su manga parecía burlarse de él, una prueba de su cobardía. Fue al bar, sirvió un trago de ron, el líquido temblando en el vaso, pero no lo bebió. Lo dejó allí, intacto, porque sabía que no había alcohol capaz de apagar ese incendio en su alma. Se sentó en el suelo, la espalda contra la pared, las manos cubriendo su rostro. Por primera vez en años, sintió el impulso de llorar, pero las lágrimas no vinieron. Solo el silencio y el peso de lo que había hecho. «No era mi responsabilidad», repitió, pero la frase sonaba hueca, una excusa que no podía sostener, porque lo era, siempre lo había sido. El teléfono vibró sobre la mesa, un mensaje de su asistente sobre una reunión al amanecer. Lo ignoró. Nada importaba ahora. Se levantó, su cuerpo moviéndose por instinto. Fue al baño, abrió el grifo y dejó que el agua fría corriera sobre sus manos, su rostro, un intento inútil de lavar la culpa. Miró su reflejo en el espejo, el agua goteando por su barbilla. «¿Qué hiciste?», susurró. No al hombre en el espejo, sino al niño que aún vivía dentro de él. El niño que había jurado nunca mirar atrás, nunca sentir, nunca dejar que el mundo lo tocara. Pero Sofía lo había tocado. Con una sola mirada había derribado sus defensas, exponiendo las heridas que nunca había curado. Se secó el rostro, pero el peso en su pecho seguía allí, más pesado que nunca. Volvió al sofá, encendió una lámpara y miró la mancha en su manga una vez más. La tocó, como si pudiera sentir a Sofía, como si pudiera deshacer su error. La ciudad seguía su curso afuera, indiferente a su tormenta. Se preguntó dónde estaría ella ahora, acurrucada en un callejón, temblando de frío, hurgando en un basurero, sus manos pequeñas buscando algo que comer. La imagen lo golpeó como un martillo, robándole el aliento. Una furia sorda creció en su interior, contra sí mismo, contra la ciudad, contra el mundo que permitía que una niña como ella existiera. Agarró su celular y lo arrojó contra la pared, el crujido del plástico un eco de su rabia. No podía quedarse allí, no con su voz resonando en su cabeza, no con su rostro quemando sus ojos. Corrió hacia la puerta, arrancando su chaqueta del perchero. El apartamento quedó atrás, la puerta cerrándose con un golpe que resonó en el pasillo vacío. Bajó las escaleras, ignorando el ascensor, cada paso un latido de urgencia. «Te encontraré», murmuró. Las palabras un voto, una promesa que no podía romper. Llegó al garaje, el aire frío cortando su piel. Subió al auto, el mismo auto donde Sofía había golpeado la ventanilla, donde había dejado su marca. Encendió el motor, el rugido llenando el silencio. Condujo sin rumbo, las calles un borrón de luces y sombras. Pasó por el cruce donde la había visto, ahora desierto, el asfalto aún tibio bajo las farolas. Siguió adelante, sus ojos escaneando cada esquina, cada figura en la penumbra. Se detuvo en una esquina, preguntando a un vendedor de elotes, a un guardia nocturno, a una mujer que barría la acera. ¿Una niña? ¿Con una muñeca de trapo? Nadie sabía nada. Nadie quería involucrarse. Pero Diego no se rindió. La culpa lo empujaba, un látigo que no dejaba de azotar. En un callejón oscuro,
encontró a un grupo de niños dormitando sobre cartones, sus cuerpos pequeños envueltos en harapos. Se acercó, su corazón latiendo con esperanza y miedo, pero ella no estaba allí, solo rostros desconocidos, ojos que lo miraban con desconfianza antes de cerrarse de nuevo. Diego se arrodilló, el suelo sucio manchando sus pantalones. Encontró una muñeca de trapo parecida a la de Sofía, abandonada en un charco. La levantó, el tejido húmedo y frío en sus manos. ¿Dónde estás?, susurró, su voz quebrándose. Se sentó en la acera, la muñeca en sus manos, su cuerpo agotado pero su mente en llamas. La culpa no lo dejaba descansar, no lo dejaba respirar. Pensó en volver a casa, en rendirse, en convencerse de que no podía hacer nada. Pero la imagen de Sofía, sola, hambrienta, asustada, era más fuerte que cualquier excusa. Se puso de pie, la muñeca guardada en su chaqueta, un recordatorio de su promesa. La noche era larga, la ciudad inmensa, pero él no pararía. No esta vez. Por primera vez en años, sentía algo más grande que él mismo. Un propósito, una deuda, una chispa de redención que no podía ignorar. La noche se había tragado la ciudad, sus luces titilantes, ahogadas por una oscuridad que parecía viva, respirando en cada esquina. Diego Vargas caminaba por las calles, sus pasos pesados, como si cargara el peso de su propia alma. La muñeca de trapo que había encontrado en el callejón estaba ahora en su bolsillo, su tela húmeda rozando sus dedos, un recordatorio cruel de Sofía. Su rostro, ojos hundidos, mejillas sucias, voz rota, quemaba en su mente una imagen que no podía apagar. La culpa que lo había sacado de su apartamento en el capítulo 2 seguía allí, pero ahora se mezclaba con un miedo nuevo. ¿Y si llegaba tarde? ¿Y si ella ya no estaba en ningún lugar donde pudiera encontrarla? Su chaqueta, antes impecable, colgaba arrugada sobre sus hombros, manchada de polvo y sudor. El hombre que dominaba salas de juntas ahora era solo un espectro, vagando sin rumbo, buscando una niña que había tocado su corazón y lo había destrozado. Las calles estaban vivas con el murmullo de la noche. Vendedores ambulantes cerrando sus puestos, borrachos riendo en las esquinas, el zumbido de los neones parpadeando sobre bares y tiendas. Diego se movía entre ellos, sus ojos escaneando cada sombra, cada figura pequeña que pudiera ser ella. Se detuvo en un puesto de tamales, el vapor cálido golpeando su rostro. ¿Has visto a una niña?, preguntó al vendedor, un hombre mayor con manos callosas, pequeña, flaca, con una muñeca de trapo. El hombre negó con la cabeza, sin mirarlo, ocupado envolviendo un tamal. Diego insistió, su voz temblando. «Por favor, es importante». El vendedor levantó la vista, sus ojos cansados. «Aquí pasan muchos niños, amigo. Todos se parecen». Diego apretó los puños, la frustración creciendo, pero asintió y siguió adelante. Nadie sabía, nadie quería saber. Caminó hasta una gasolinera, el olor a combustible mezclándose con el aire húmedo. Un joven limpiaba el parabrisas de un taxi, el trapo moviéndose en círculos perezosos. «¿Una niña?», dijo, encogiéndose de hombros cuando Diego repitió su pregunta. «Pregunta en los bares. A veces se meten ahí a pedir comida». Diego sintió un nudo en el estómago. La idea de Sofía, sola, entrando en lugares llenos de desconocidos, lo hizo estremecerse. Agradeció con un murmullo y siguió, sus pasos más rápidos ahora, guiados por una urgencia que no podía controlar. Entró en una cantina cercana, el aire cargado de humo y risas ásperas. Los hombres en las mesas apenas lo miraron, sus ojos fijos en sus cervezas. Preguntó al cantinero, describiendo a Sofía con detalles que dolían al pronunciar, su cabello enredado, sus manos quemadas, su muñeca de trapo. El hombre negó con la cabeza. «No la vi, y si estuviera aquí, la habría echado. No queremos problemas». Diego salió, el rechazo como un peso más en su pecho. La ciudad parecía burlarse de él, sus calles un laberinto sin fin. Cada esquina era un eco de su fracaso, cada rostro un recordatorio de que Sofía estaba allí fuera, sola. Se detuvo bajo una farola. El zumbido del foco, un contrapunto a su respiración agitada. Sacó la muñeca del bolsillo, sus dedos trazando la tela áspera. Era tan pequeña, tan frágil como ella.
¿Dónde estás, pequeña?, susurró, su voz perdida en el ruido de la noche. Un hombre pasó cojeando, empujando un carrito lleno de latas y cartones. Diego lo detuvo desesperado. ¿Has visto a una niña? Flaca, con una muñeca como esta. El recolector de basura lo miró, sus ojos entrecerrados bajo una gorra gastada. Hizo una pausa, como si midiera a Diego. Luego señaló con un dedo nudoso hacia un callejón al otro lado de la calle. Allá duermen algunos niños, en cartones. No sé si está la tuya, pero es un lugar donde van. Diego sintió un destello de esperanza, mezclado con miedo. Agradeció con un gesto y corrió hacia el callejón, su corazón latiendo con fuerza. El callejón era un túnel de sombras, el aire espeso con el olor a orina y basura podrida. Diego avanzó, sus zapatos pisando charcos que reflejaban la luz de la luna. El sonido de la ciudad se desvanecía detrás de él, reemplazado por un silencio inquietante, roto solo por el roce de algo. Quizá un gato, quizá un niño moviéndose en la oscuridad. Sus ojos se ajustaron a la penumbra y vio formas en el suelo, bultos pequeños acurrucados bajo pedazos de cartón y tela, niños enrollados como animales heridos, buscando refugio en el frío de la noche. Diego se acercó, su respiración contenida, su corazón apretado por una mezcla de esperanza y terror. Se arrodilló junto al primer bulto, levantando con cuidado un cartón. Un rostro sucio lo miró, unos ojos asustados que no eran los de Sofía. Murmuró una disculpa y siguió revisando cada figura, cada sombra. Pero ella no estaba allí. La esperanza que había sentido se deshizo, dejando solo un vacío que lo aplastaba. Se detuvo, apoyándose contra una pared húmeda, el olor del callejón llenando sus pulmones. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de derrota. Había recorrido calles, preguntado a desconocidos, buscado en los rincones más oscuros, y aún así no la había encontrado. La ciudad era demasiado grande, él demasiado pequeño. Sacó la muñeca de nuevo, sosteniéndola frente a él como si pudiera hablarle, como si pudiera guiarlo. Y entonces, en el suelo, a pocos pasos, vio algo, otra muñeca, idéntica a la que llevaba, sus hilos deshilachados, su tela manchada. La reconoció al instante. Era la de Sofía, la que ella apretaba contra su pecho en el cruce. Se arrodilló, sus dedos temblando mientras la recogía. Estaba húmeda, abandonada en un charco, pero era suya. Su corazón se aceleró. Había estado aquí, estaba cerca, pero también significaba que podía estar en peligro, sola, sin su único consuelo. Diego se desplomó contra la pared, la muñeca apretada en sus manos, su cuerpo vencido. El hombre de millones, el que cerraba tratos y movía montañas, era ahora solo un hombre roto, sucio, perdido en un callejón que olía a desesperanza. Las lágrimas que no había derramado en años amenazaron con salir, pero las contuvo, su mandíbula apretada. Miró la muñeca, su rostro imaginado en cada puntada. «Te juro, pequeña», susurró su voz un hilo en la noche, «te encontraré, aunque tenga que voltear esta ciudad de cabeza». Las palabras eran un voto, un ancla en su tormenta. No sabía cómo, no sabía dónde, pero no podía rendirse. No ahora, no cuando su dolor, su abandono, era un espejo del suyo propio. Se levantó, sus piernas débiles pero decididas. Guardó la muñeca en su bolsillo, junto a la otra, dos reliquias de una niña que no podía olvidar. La noche seguía, fría e implacable, pero Diego no se detuvo. Caminó de vuelta a la calle, sus ojos buscando en la oscuridad, su corazón aferrándose a la promesa que había hecho. La ciudad podía ser un laberinto, pero él era un hombre con un propósito, y eso era suficiente para seguir adelante, paso a paso, sombra tras sombra, hasta encontrarla. La madrugada envolvía la ciudad en un manto de frío, las calles vacías, salvo por el eco de los pasos cansados de Diego Vargas. Sus ojos inyectados de sangre escudriñaban la penumbra, buscando a Sofía en cada sombra, en cada rincón olvidado. La muñeca de trapo que había encontrado en el callejón pesaba en su bolsillo, un recordatorio de la promesa que había hecho al final del capítulo 3. Encontrarla, aunque tuviera que voltear la ciudad de cabeza. Su traje, antes impecable, estaba arrugado, manchado de polvo y sudor, su rostro marcado por el agotamiento.
pero no podía detenerse. La culpa que lo había empujado a salir de su apartamento ahora era una fiebre, un fuego que lo consumía mientras caminaba, solo, bajo el cielo sin estrellas. Cada paso era un acto de fe, cada esquina una esperanza que se desvanecía y volvía a nacer. El sonido de un motor lo sacó de sus pensamientos. Un camión de basura avanzaba lentamente por la calle, sus luces amarillas parpadeando como ojos cansados. Diego lo siguió con la mirada, sus piernas moviéndose por instinto. El aire olía a podredumbre, a restos de comida y vidas descartadas. Entonces lo escuchó, un sonido débil, apenas audible sobre el rugido del motor, un llanto sofocado, como el de un animal herido. Su corazón dio un vuelco, corrió hacia el camión, sus zapatos resbalando en el pavimento húmedo. El conductor, un hombre encorvado en la cabina, no lo notó. Diego se acercó al montón de bolsas negras apiladas en la acera, el sonido creciendo. Más claro ahora, era ella. Tenía que ser ella. Sus manos temblaron mientras apartaba una bolsa, luego otra, el plástico rasgándose bajo sus dedos. El olor lo golpeó, pero no le importó. Allí, entre los desperdicios, la vio. Sofía, acurrucada, temblando, abrazada a sus rodillas como si quisiera desaparecer. Sus ojos, abiertos de miedo, se encontraron con los de él. Estaba más pálida de lo que recordaba, su rostro sucio marcado por nuevas lágrimas. Su cuerpo pequeño parecía aún más frágil, sus brazos delgados apretados contra su pecho. Diego se quedó inmóvil, su aliento atrapado en la garganta. «Sofía», susurró, su voz quebrada por el alivio y el dolor. Ella retrocedió, un movimiento instintivo, sus manos buscando apoyo en el suelo húmedo. El miedo en su mirada lo atravesó como un cuchillo. Pensó que era otro adulto, uno de los tantos que la habían lastimado, que la habían usado. Diego se arrodilló lentamente, el pavimento frío mordiendo sus rodillas. «No te haré daño», dijo, su voz temblorosa, cargada de una verdad que él mismo apenas entendía. «Soy yo, el hombre del auto. Perdóname. No debí dejarte sola». Sofía respiró rápido, su pecho subiendo y bajando como el de un pájaro atrapado. Sus ojos, aún desconfiados, lo estudiaron, buscando una trampa, una mentira. Pero había algo en la voz de Diego, en la forma en que sus manos temblaban, que la hizo dudar. No era como los demás. No gritaba, no la empujaba. Se quedó allí, arrodillado, esperando, con los ojos llenos de algo que ella no reconocía. Arrepentimiento. «No me toques», murmuró. Su voz apenas un hilo, pero no huyó. Diego asintió, manteniendo la distancia, sus manos abiertas para mostrar que no era una amenaza. Sacó la muñeca de trapo de su bolsillo, la que había encontrado en el callejón, y la extendió hacia ella. «Esto es tuyo, ¿verdad?», dijo, su voz suave, casi rota. Los ojos de Sofía se abrieron más, un destello de reconocimiento atravesando su miedo. Asintió, vacilante, y tomó la muñeca, apretándola contra su pecho como si fuera un pedazo de su corazón. Diego sintió un nudo en la garganta, las lágrimas amenazando con salir. Se quitó la chaqueta, ignorando el frío que le mordía la piel, y la colocó sobre los hombros de Sofía. Ella se estremeció bajo el peso de la tela, pero no la rechazó. «Estás helada», murmuró él, más para sí mismo que para ella. Sus ojos recorrieron su cuerpo, los moretones en sus brazos, las grietas en sus labios, la forma en que temblaba, no solo de frío, sino de algo más profundo, algo que él reconocía demasiado bien. Se quitó los zapatos, el cuero caro ahora manchado y gastado, y los colocó frente a ella. «No puedes caminar así», dijo, señalando sus pies descalzos, llenos de cortes y tierra. Sofía lo miró, confundida, como si nadie hubiera hecho algo por ella sin pedir nada a cambio. No se movió, pero sus hombros se relajaron, solo un poco, un pequeño signo de confianza. Diego extendió los brazos, lento, cuidadoso. «Déjame llevarte», dijo, su voz temblando con una mezcla de miedo y esperanza. «No te dejaré sola otra vez». Sofía dudó, su respiración aún agitada, pero sus ojos, esos ojos que habían perforado su alma en el cruce, lo miraron con un deseo tímido de creer. Asintió, apenas un movimiento, y se dejó levantar. Diego la cargó en brazos.
su cuerpo ligero como una pluma, pero pesado con el peso de su historia. La chaqueta la envolvía, un capullo improvisado contra el frío. Sus brazos la sostuvieron con cuidado, como si fuera un tesoro frágil, un pedazo del mundo que no podía permitirse perder. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente escaparon, rodando silenciosas por sus mejillas mientras caminaba hacia su auto, estacionado a unas calles de distancia. Cada paso era un eco de su propia infancia rota, de los momentos en que había deseado que alguien lo cargara, que alguien lo viera. Sofía se aferró a la muñeca, su rostro enterrado en el pecho de Diego, su respiración irregular pero calmándose. No habló, y él tampoco. No hacían falta palabras. El camión de basura se alejó, su motor rugiendo en la distancia, dejando atrás un silencio que solo ellos llenaban. Diego lloraba abiertamente ahora, no de tristeza, sino de algo más grande: alivio, culpa, la certeza de que, por primera vez en años, estaba haciendo algo que importaba. La ciudad, con sus luces y su indiferencia, se desvanecía a su alrededor. Solo existían ellos dos, un hombre roto y una niña herida, encontrándose en los escombros de un mundo que los había descartado. Llegó al auto, el metal frío bajo sus dedos mientras abría la puerta. Colocó a Sofía en el asiento del copiloto, con cuidado, como si temiera que se desvaneciera. Ella no lo miró, sus ojos fijos en la muñeca, pero no se resistió. Diego rodeó el auto y se sentó al volante, sus manos temblando mientras buscaba las llaves. No sabía a dónde ir: un hospital, su apartamento, algún lugar seguro. Solo sabía que no podía dejarla ir. Encendió el motor, el calor del auto comenzando a envolverlos. Miró a Sofía, su rostro apenas visible bajo la chaqueta, y sintió una chispa de esperanza, frágil pero real. «Estás a salvo ahora», susurró, más para convencerse a sí mismo que a ella. La carretera se extendía ante ellos, un camino incierto, pero por primera vez Diego no se sentía solo. El hospital público olía a desinfectante y desesperanza, un laberinto de pasillos abarrotados donde el eco de pasos y murmullos nunca cesaba. Diego Vargas estaba de pie frente al mostrador de admisión, su voz firme pero temblorosa, exigiendo que atendieran a Sofía de inmediato. La niña, aún envuelta en su chaqueta, desde que la había encontrado entre la basura en el capítulo 4, yacía en una camilla cercana, su cuerpo pequeño hundido en el colchón áspero. Estaba pálida, con fiebre, su piel marcada por cortes antiguos y moretones que contaban una historia que Diego no podía soportar imaginar. Sus manos, apretadas alrededor de la muñeca de trapo, temblaban ligeramente, incluso en su sueño inquieto. «Es urgente», insistió Diego al enfermero, ignorando las miradas de cansancio a su alrededor. «Necesita un médico ahora». Su traje arrugado y sus ojos inyectados de sangre contrastaban con la autoridad de su tono, pero nadie cuestionó su determinación. Sofía era lo único que importaba. La sala de urgencias era un caos controlado. Camillas alineadas contra las paredes, pacientes gimiendo, enfermeros corriendo con bandejas de metal. Diego no se apartó de Sofía, sus ojos fijos en su rostro, buscando cualquier signo de que estuviera bien, de que aún estuviera allí. Una doctora con el cabello recogido en un moño desordenado y ojeras profundas se acercó, revisando un expediente con prisas. «¿Es su hija?», preguntó, sin levantar la vista. Diego abrió la boca, pero las palabras se atoraron. Miró a Sofía, su respiración débil, su mano aferrando la muñeca como un salvavidas. «No», respondió, su voz baja, casi un susurro. Hizo un pausa, luego añadió, con una certeza que lo sorprendió a sí mismo: «Pero quiero serlo». La doctora lo miró por primera vez, sus ojos suavizándose por un instante antes de volver al trabajo. «La examinaremos», dijo, y llamó a un enfermero para llevar la camilla a una sala. Diego los siguió, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y miedo. La sala era pequeña, con paredes descascaradas y una luz fluorescente que parpadeaba. Sofía fue colocada en una cama, los tubos y monitores conectados a su cuerpo frágil. Diego se quedó a su lado, ignorando la silla que le ofrecieron. No podía sentarse, no podía descansar. Cada bip del monitor era un recordatorio de lo cerca que había estado de perderla. La doctora regresó, revisando los signos vitales con manos expertas.
Está deshidratada, desnutrida, dijo, su tono clínico pero no cruel. Tiene fiebre y algunas infecciones por las heridas. Necesitará líquidos y antibióticos. Diego asintió, su mente atrapada en la palabra heridas. ¿Cuánto había sufrido Sofía? ¿Cuánto tiempo había estado sola, luchando contra un mundo que la había descartado? De repente, Sofía se movió, un gemido escapando de sus labios. Sus ojos se abrieron, llenos de pánico, y sus manos arrancaron los tubos de su brazo con una fuerza sorprendente. ¡No!, gritó, su voz aguda cortando el aire. ¡No me devuelvan! ¡No quiero volver allá! Su cuerpo se sacudió, sus piernas pateando las sábanas, sus ojos buscando una salida. Los enfermeros corrieron hacia ella, sus voces calmadas pero firmes, intentando sujetarla. Diego no lo pensó. Se lanzó a su lado, empujando suavemente a los enfermeros para apartarlos. «¡Sofía!», dijo, su voz fuerte pero cargada de ternura. La abrazó ignorando los tubos y las máquinas, envolviéndola con sus brazos como si pudiera protegerla del mundo entero. «Nadie te llevará», susurró contra su cabello, su voz quebrándose. «Estoy aquí contigo, no te dejaré». Sofía se resistió al principio, su cuerpo rígido, sus puños golpeando débilmente contra su pecho, pero las palabras de Diego, su calor, su presencia, comenzaron a calmarla. Sus gritos se convirtieron en sollozos, luego en un silencio tembloroso. Se aferró a él, sus dedos pequeños clavándose en su camisa, como si temiera que desapareciera. Los enfermeros retrocedieron, intercambiando miradas, pero no intervinieron. La doctora observó desde la puerta, su expresión una mezcla de sorpresa y respeto. Diego no la notó. Todo su mundo era Sofía, su respiración irregular, su cuerpo frágil contra el suyo. Acarició su espalda, murmurando palabras que ni él sabía que podía decir. «Estás a salvo. No dejaré que te pase nada». Por primera vez, sintió que esas palabras eran ciertas. La doctora regresó con una bandeja de suministros, recolocando los tubos con cuidado. Sofía, exhausta, no protestó, aunque sus ojos seguían alerta, saltando de Diego a la doctora y de vuelta. «Necesita descansar», dijo la doctora, ajustando un goteo. «¿Y usted también?». Diego negó con la cabeza, sus manos aún sosteniendo las de Sofía. «No me iré», respondió, su tono definitivo. La doctora no discutió. La noche avanzó, el hospital cayendo en un ritmo más tranquilo. Diego finalmente se sentó, pero no en la silla, sino en el borde de la cama, su mano nunca soltando la de Sofía. Ella cayó en un sueño inquieto, su respiración más estable, el monitor marcando un ritmo constante. Diego la observó, cada detalle de su rostro grabándose en su memoria, las pecas apenas visibles bajo la suciedad, las pestañas largas que temblaban con cada sueño. Por primera vez, vio no solo su dolor, sino su fuerza, la chispa que la había mantenido viva contra todo pronóstico. Cuando el cansancio lo venció, apoyó la cabeza en el colchón, cerca de la mano de Sofía, la silla olvidada a su lado. Durmió así, incómodo, vulnerable, pero en paz, sabiendo que estaba allí para ella. La noche pasó, las luces del hospital atenuándose, el mundo exterior desvaneciéndose. Por primera vez en su vida, Sofía durmió con alguien velando su sueño, alguien que no la dejaría ir. Al amanecer, los primeros rayos de luz se colaron por una ventana rota, iluminando la sala. Sofía abrió los ojos lentamente, su mirada encontrando a Diego. Él seguía allí, su cabeza inclinada, su mano aún sosteniendo la suya. Ella lo observó en silencio, sus ojos desconfiados pero curiosos, como si intentara descifrar un enigma. «¿Por qué regresaste?», preguntó, su voz tan baja que apenas se escuchó. Diego levantó la cabeza sorprendido, sus ojos encontrando los de ella. La pregunta lo golpeó, desnudando una verdad que había evitado durante años. Tragó saliva, su voz quebrada pero honesta. «Porque yo también estuve solo», dijo, cada palabra un peso que soltaba, «y nadie regresó por mí». Hizo una pausa, su mirada fija en la de ella, como si quisiera que entendiera. «No podía dejar que te pasara lo mismo». Sofía no respondió, pero sus ojos se suavizaron, una chispa de comprensión cruzando su rostro. Cerró los ojos de nuevo, su cuerpo relajándose contra la almohada. Por primera vez, no había miedo en su expresión, solo una calma frágil,
como una semilla que comienza a brotar. Diego se recostó en la silla, su corazón más ligero, aunque aún cargado de preguntas. No sabía qué vendría después, cómo cuidaría de ella, cómo enfrentaría un mundo que no perdonaba a los vulnerables. Pero por ahora, eso no importaba. Estaba allí, y ella también. El hospital seguía su curso, los sonidos de la mañana llenando el aire, pero en esa sala pequeña, ellos habían encontrado un refugio, un lugar donde el dolor podía, por un momento, transformarse en esperanza. El apartamento de Diego Vargas era un mundo extraño para Sofía, un lugar donde todo brillaba demasiado, donde el silencio era tan pesado que parecía absorber sus propios pensamientos. Después de recibir el alta del hospital, como se narró en el capítulo 5, Diego la había llevado allí, su mano sosteniéndola de ella con una mezcla de cuidado y nerviosismo. La puerta se abrió a un espacio amplio, con muebles de líneas rectas, paredes blancas y ventanales que mostraban la ciudad como un cuadro lejano. Sofía se quedó en la entrada, sus pies descalzos apenas rozando el suelo de mármol, su muñeca de trapo apretada contra el pecho, sus ojos aún marcados por la desconfianza que el hospital no había borrado, recorrían cada rincón, como si temiera que algo saltara de las sombras. No se movió, no tocó nada, su cuerpo pequeño rígido, como si estuviera en un lugar donde no pertenecía. Diego la observó, su corazón apretado por la fragilidad de esa imagen. Una niña perdida en un mundo que él había construido para mantenerse a salvo, pero que ahora se sentía frío, vacío, inútil. «Ven, entra», dijo Diego, su voz suave, intentando no asustarla. Sofía dio un paso, luego otro, sus movimientos lentos, como si probara el suelo antes de confiar en él. Se detuvo junto al sofá, pero no se sentó. Sus manos apretaron la muñeca más fuerte, sus ojos saltando de Diego a los muebles, al techo, a la nada. Él no sabía qué hacer, qué decir. Nunca había tenido que cuidar de alguien, nunca había tenido que ser más que el hombre que firmaba contratos y movía millones. Pero allí estaba, frente a una niña que no sabía cómo estar en un hogar, y él que no sabía cómo ofrecérselo. «¿Tienes hambre?», preguntó buscando algo, cualquier cosa que rompiera el silencio. Sofía no respondió, pero sus ojos se iluminaron por un instante, un destello de necesidad que no podía ocultar. Diego fue a la cocina, un espacio tan pulcro que parecía nunca haber sido usado. Abrió los gabinetes, buscando algo que pudiera gustarle a una niña. Encontró una lata de cacao en polvo y leche y decidió improvisar. Mientras calentaba la leche, miró a Sofía, que se había acercado tímidamente, quedándose en el umbral de la cocina. Observaba cada movimiento suyo, sus ojos grandes siguiendo la cuchara que mezclaba el chocolate, el vapor que subía de la olla. Era como si nunca hubiera visto a alguien preparar algo para ella, como si el simple acto de cocinar fuera un milagro. Diego vertió el chocolate caliente en una taza, la primera que encontró, una pieza cara que parecía fuera de lugar en sus manos temblorosas. «Toma», dijo, ofreciéndosela con cuidado. Sofía dudó, luego extendió las manos, sus dedos rozando los de él al tomar la taza. La sostuvo como si fuera un tesoro, soplando el vapor con una concentración que hizo que Diego sonriera, aunque su pecho doliera. Se sentaron en el comedor, Sofía en el borde de una silla, la taza entre sus manos bebiendo en sorbos pequeños. Diego la observó, buscando señales de que estuviera bien, de que no tuviera miedo, pero su rostro seguía cerrado, sus ojos esquivando los suyos. Terminó el chocolate, dejando la taza con cuidado en la mesa como si temiera romperla. «¿Quieres ver algo en la tele?», preguntó Diego, desesperado por conectar, por sacarla de ese caparazón. Ella se encogió de hombros, un gesto tan pequeño que apenas se notó. Diego encendió el televisor, buscando un canal de dibujos animados. Encontró uno con colores brillantes, personajes saltando y cantando. Se sentó a su lado, esperando una reacción, una risa, algo, pero Sofía solo miró la pantalla, sus ojos vacíos, como si no entendiera qué era la alegría, como si el mundo de los dibujos estuviera en un idioma que no hablaba. Diego sintió un nudo en el estómago. Quería alcanzarla, romper la barrera que la mantenía tan lejos, pero no sabía cómo. Recordó su propia infancia, los días en que la risa era un lujo que no podía permitirse.
y el dolor de esa memoria lo impulsó a intentarlo de nuevo. «Vamos a salir», dijo, levantándose con una energía que no sentía. «Hay un lugar que te va a gustar». Sofía lo miró, confundida, pero no protestó. Diego le ofreció una sudadera suya, demasiado grande para ella, y la ayudó a ponérsela, las mangas cubriendo sus manos como un disfraz. Salieron del apartamento, el aire fresco de la tarde golpeándolos al abrir la puerta. Diego condujo hasta un parque tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, un lugar con árboles altos y césped desgastado, donde las familias paseaban y los niños corrían. En una tienda cercana, Diego compró un balón, rojo y brillante, algo que pensó que podría gustarle. Caminaron hasta un claro en el parque, el sol comenzando a bajar tiñendo el cielo de naranja. «¿Quieres jugar?», preguntó sosteniendo el balón. Sofía no respondió, pero sus ojos siguieron el balón, curiosos. Diego lo pateó suavemente hacia ella, y ella lo detuvo con el pie torpemente, como si nunca hubiera jugado antes. Lo pateó de vuelta, un movimiento inseguro, y Diego lo devolvió sonriendo. Siguieron así, el balón yendo y viniendo, sus movimientos descoordinados pero llenos de una extraña ternura. Sofía tropezó, sus pies enredándose, y cayó sobre el césped, un pequeño grito escapando de sus labios. Diego corrió hacia ella, preocupado, pero entonces la escuchó. Una risita, tímida, breve, como el canto de un pájaro que no sabe si puede volar. Diego se detuvo, su corazón deteniéndose con ella. Era el sonido más hermoso que había escuchado, un destello de luz en la oscuridad que había sido su vida. Sofía se cubrió la boca, sorprendida por su propia risa, sus ojos abiertos, como si no entendiera qué había pasado. «¿Estás bien?», dijo Diego, arrodillándose a su lado, su voz cargada de emoción. Ella asintió, aún confundida, pero una chispa de algo nuevo brillaba en su mirada. Siguieron jugando, más torpemente aún, riendo cuando el balón se iba lejos, cuando tropezaban, cuando caían. Por un momento, el mundo era solo ellos, el parque, el balón y la posibilidad de algo mejor. De vuelta en el apartamento, la noche había caído, el silencio del lugar ahora menos opresivo. Sofía se durmió en el sofá, agotada, su cuerpo pequeño acurrucado bajo la sudadera que aún llevaba. Diego la observó, su rostro relajado por primera vez, la muñeca de trapo a su lado. Tomó una manta y la cubrió con cuidado, asegurándose de no despertarla. Se sentó en el suelo, cerca de ella, su mirada fija en su respiración tranquila. «Sonreíste, pequeña», susurró, su voz apenas audible. «Eso vale más que todo el oro que tengo». Las palabras eran una promesa, un reconocimiento de que, en ese pequeño momento, habían encontrado algo que ninguno de los dos sabía que necesitaba. Un comienzo, frágil pero real, hacia un hogar. El sol de la mañana bañaba la calle con una luz suave, un contraste engañoso con las heridas que Sofía aún cargaba en su interior. Después de la risa tímida que había compartido con Diego en el parque, como se narró en el capítulo 6, ella parecía más ligera, como si un pequeño pedazo de su armadura se hubiera resquebrajado. Diego caminaba a su lado, sosteniendo una bolsa de papel con tortillas recién compradas en una tiendita del barrio. Sofía llevaba un vaso de jugo de naranja en las manos, sus dedos pequeños apretándolo con cuidado, como si temiera que se le escapara. Por un momento, la escena era casi normal, un hombre y una niña, comprando comida, caminando bajo el sol. Pero la normalidad era frágil, y el pasado de Sofía, como una sombra acechante, estaba a punto de alcanzarla. Estaban a pocos pasos de la tiendita cuando una voz áspera cortó el aire. «¡Gatita! ¡Vuelve aquí, malagradecida!». El grito era un latigazo lleno de rabia y desprecio. Sofía se congeló, el vaso de jugo cayendo de sus manos, el líquido salpicando el pavimento. Su cuerpo comenzó a temblar, sus ojos abiertos de terror, fijos en un hombre que avanzaba desde la esquina. Era corpulento, con la ropa sucia y el rostro cubierto de una barba desaliñada. Sus ojos, inyectados de sangre, estaban clavados en Sofía, y su sonrisa torcida era una amenaza viva. Diego dio un paso adelante, instintivamente colocándose entre ella y el hombre. «¿Quién eres?», exigió, su voz baja pero firme, aunque su corazón latía con fuerza. Sofía no respondió. No podía.
Sus manos se aferraron a la manga de Diego, su respiración rápida, como si el aire se hubiera vuelto veneno. El hombre se acercó ignorando a Diego. «Gatita, no te hagas la tonta», escupió, extendiendo una mano hacia el brazo de Sofía. Ella retrocedió, un gemido escapando de su garganta, su cuerpo presionándose contra Diego como si quisiera desaparecer. Diego no dudó. Agarró la muñeca del hombre, deteniendo su avance con una fuerza que no sabía que tenía. «No la tocas», dijo, su voz un gruñido, sus ojos ardiendo con una furia que sorprendía incluso a él mismo. «Ella se queda conmigo». El hombre lo miró, sus labios curvándose en una mueca de desprecio. «¿Quién te crees, héroe?», gruñó, intentando liberar su brazo. «Es mía. Me debe todo lo que tiene», escupió al suelo, el sonido resonando en la calle ahora silenciosa. Los vecinos, que habían estado ocupados con sus propios asuntos, comenzaron a acercarse, sus murmullos creciendo como un zumbido. Una mujer mayor, con un delantal manchado, salió de la tiendita frunciendo el ceño. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, pero su mirada se suavizó al ver a Sofía, temblando, escondida detrás de Diego. El hombre no se inmutó, su voz subiendo de tono. «Esta niña es mía. La crié, la alimenté, y ahora se cree que puede irse con este tipo». Sus palabras eran veneno, cada una golpeando a Sofía, que se encogió aún más, sus manos cubriendo sus oídos. Diego sintió una oleada de náusea. La idea de que este hombre hubiera tenido poder sobre ella, que hubiera sido parte de su vida, lo llenaba de una rabia que apenas podía contener. «No te pertenece», dijo, su voz cortante, «y nunca más la tocarás». El enfrentamiento atrajo más atención. Un joven en bicicleta llamó a la policía, y pronto el sonido de sirenas rompió la tensión. 2 oficiales llegaron, sus uniformes desgastados, pero su autoridad clara. «¿Qué está pasando?», preguntó uno, mirando al hombre, luego a Diego y finalmente a Sofía, que seguía temblando, sus ojos fijos en el suelo. Diego explicó, su voz temblando de emoción contenida, señalando al hombre como una amenaza. El hombre gritó acusando a Diego de secuestrador, pero los vecinos comenzaron a hablar, sus voces superponiéndose. «Ese tipo siempre anda con niños», dijo la mujer de la tiendita, su tono lleno de desprecio. «Los hace pedir en las calles y si no traen dinero los golpea». Los oficiales intercambiaron una mirada y uno de ellos se acercó al hombre, pidiéndole identificación. Mientras la policía interrogaba al hombre, Diego se arrodilló junto a Sofía, sus manos sosteniendo sus hombros con suavidad. «Estás a salvo», susurró, aunque sabía que las palabras no podían borrar el terror que ella sentía. Sofía no respondió, sus ojos vacíos, su cuerpo rígido. La policía se llevó al hombre esposado, pero no antes de que él lanzara una última amenaza. «Esto no termina aquí, gatita». El apodo hizo que Sofía se estremeciera, un sollozo escapando de sus labios. Diego la abrazó, ignorando las miradas de los vecinos, el ruido de las sirenas, el mundo entero. La llevó de vuelta al apartamento, sus pasos rápidos, como si pudiera dejar atrás el eco de ese encuentro. En el apartamento, Sofía se encerró en sí misma. Se sentó en el sofá, las rodillas contra el pecho, la muñeca de trapo apretada en sus manos. No hablaba, no comía, no miraba a Diego. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible, su cuerpo temblando ligeramente, como si el miedo la hubiera atrapado en una jaula. Diego intentó todo. Le ofreció agua, comida, una manta, pero ella no respondía. La doctora del hospital había advertido que podría tener momentos así, que el trauma no desaparecía con una noche de sueño o una risa en el parque, pero verlo, sentir su silencio como un muro, era más doloroso de lo que Diego había imaginado. Se sentó en el suelo frente al sofá, buscando palabras que no encontraba. «Sofía», dijo finalmente, su voz suave, «ese hombre no volverá, te lo prometo». Pero ella no reaccionó, su rostro una máscara de dolor. La verdad salió a la luz más tarde, cuando un oficial llamó a Diego. El hombre, conocido en el barrio como el Cuervo, había explotado a Sofía durante años. La obligaba a mendigar en los cruces, a robar comida de los mercados, y la golpeaba si no cumplía sus cuotas. La había encontrado en la calle cuando era aún más pequeña, prometiéndole protección, pero solo la había usado como a tantos otros niños.
Diego escuchó el informe con el teléfono apretado contra el oído, su mano libre cerrada en un puño, las lágrimas corriendo por su rostro. Colgó, su cuerpo temblando de rabia y culpa. Se sentó fuera de la puerta del cuarto donde Sofía se había encerrado, el silencio del apartamento más pesado que nunca. «Ojalá te hubiera encontrado antes, pequeña», susurró su voz rota, las lágrimas cayendo al suelo. «Ojalá hubiera estado ahí». Pasaron horas, el día convirtiéndose en noche. Diego no se movió, su espalda contra la pared, su corazón destrozado por la niña al otro lado de la puerta. Entonces, un sonido débil lo hizo levantar la cabeza. Una voz, apenas un susurro, cruzó la madera. «Llegaste justo a tiempo». Era Sofía, su voz temblorosa pero clara, como si hubiera estado escuchando todo el tiempo. Diego contuvo el aliento, las lágrimas deteniéndose en sus mejillas. No respondió, no quería romper ese momento, pero en su interior algo cambió, una chispa de esperanza, una certeza de que, a pesar del dolor, estaban empezando a construir algo juntos, algo que el pasado no podía destruir. La mañana era gris, con nubes pesadas que parecían reflejar el peso en el corazón de Diego Vargas. Después del susurro esperanzador de Sofía a través de la puerta en el capítulo 7, él había decidido dar un paso que nunca imaginó, iniciar el proceso para obtener su custodia legal. La idea lo llenaba de una mezcla de determinación y miedo, pero cada vez que miraba a Sofía, sentada en el sofá con su muñeca de trapo, sabía que no había otra opción. Ella era más que una responsabilidad, era un propósito, una razón para levantarse cada día. Sin embargo, el camino hacia la custodia no era sencillo. En una oficina gubernamental abarrotada, con ventiladores que apenas movían el aire caliente, Diego se enfrentó a la primera barrera, un sistema que dudaba de él. Los trabajadores sociales, con expedientes apilados hasta el techo, lo miraban con escepticismo. Un hombre soltero, rico, sin experiencia con niños, queriendo adoptar a una niña de la calle. Sus intenciones eran cuestionadas antes de que pudiera abrir la boca. La funcionaria asignada al caso, una mujer de mediana edad con gafas deslizándose por su nariz, revisó los documentos de Diego con una expresión que oscilaba entre la desconfianza y el cansancio. «Señor Vargas», dijo, su voz cortante, «¿por qué una niña como ella? ¿Quiere lavar su conciencia? ¿O tal vez presumir en redes sociales que salvó a una pobre huérfana?» Las palabras fueron un golpe, cada una clavándose en el pecho de Diego como una aguja. Él apretó los puños bajo la mesa, luchando por mantener la calma. «No es eso», respondió, su voz baja pero firme. «Sofía no es un trofeo, es...» Hizo una pausa buscando las palabras, su mirada perdida en un recuerdo de su risa en el parque. «Es lo único que le da sentido a mi vida». La funcionaria arqueó una ceja pero no respondió. Anotó algo en el expediente, el sonido del bolígrafo raspando el papel como un eco de su juicio. En casa, Sofía también cargaba sus propias dudas, aunque eran más silenciosas, más profundas. Diego la encontraba a menudo sentada en el borde del sofá, mirando la ciudad a través del ventanal, su muñeca de trapo siempre en sus manos. Una tarde, mientras compartían un plato de fruta cortada, ella habló, su voz tan baja que Diego tuvo que inclinarse para escucharla. «¿Y si te cansas de mí?», preguntó, sus ojos fijos en una rodaja de mango, evitando los suyos. La pregunta lo atravesó, un recordatorio de cuánto miedo aún vivía en ella. Diego dejó el cuchillo, su corazón apretado. «Eso no va a pasar», dijo, arrodillándose frente a ella para estar a su altura. «Sofía, tú no eres una carga, eres...» Hizo una pausa, buscando palabras que ella pudiera creer. «Eres mi familia». Ella lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y temor, pero no respondió. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Esa noche, la duda de Sofía se convirtió en acción. Diego se despertó con un presentimiento, un vacío que no podía explicar. La puerta del apartamento estaba entreabierta, una corriente fría colándose desde el pasillo. Corrió al sofá donde Sofía solía dormir, pero estaba vacío, la manta doblada con cuidado, como si ella hubiera querido dejar todo en orden. En el suelo, una nota garabateada en un pedazo de papel. «No quiero que te canses. Gracias por todo». El corazón de Diego se detuvo.
Revisó el apartamento, gritando su nombre, pero ella no estaba. Encontró una bolsa de plástico en la cocina, vacía, y se dio cuenta de que había juntado sus pocas cosas, la sudadera que le había dado, la muñeca de trapo, y se había ido. El pánico lo consumió, sus manos temblando mientras agarraba las llaves y salía corriendo. La ciudad nocturna, un borrón de luces y sombras. Condujo sin rumbo al principio, sus ojos escaneando cada calle, cada esquina, como lo había hecho la noche que la buscó entre callejones. Algo en su interior lo llevó al hospital público, donde la había llevado días atrás. Aparcó torpemente, sus pasos resonando en el pavimento mientras corría hacia la entrada. Allí, en un rincón de la escalera, la encontró. Sofía, acurrucada, dormida, abrazada a su muñeca de trapo, la bolsa de plástico a su lado. Su rostro, incluso en el sueño, estaba tenso, como si el miedo la siguiera hasta sus sueños. Diego se arrodilló frente a ella, las lágrimas quemando sus ojos. «Sofía», susurró, su voz rota. Ella no se despertó, y él no la tocó, temiendo romper la frágil calma de ese momento. «Si te vas», dijo, su voz apenas audible, «te llevas mi corazón contigo». Las palabras eran un ruego, una verdad que no había entendido hasta ahora. Con cuidado la levantó en brazos, su cuerpo ligero pero pesado con el peso de su historia. La llevó al auto, colocándola en el asiento con la misma ternura con la que la había cargado entre la basura. De vuelta en el apartamento, la dejó en el sofá, cubriéndola con una manta, y pasó el resto de la noche sentado en el suelo, velando su sueño, prometiéndose a sí mismo que nunca la dejaría dudar de su lugar con él. Al día siguiente, en el juzgado, Diego enfrentó la audiencia para la custodia provisional. La sala era austera, con paredes descascaradas y un juez que apenas levantaba la vista de sus papeles. La funcionaria estaba allí, sus gafas brillando bajo la luz fluorescente, observando cada palabra de Diego. «Señor Vargas», dijo el juez, «explique por qué cree que puede ser el tutor de esta niña». Diego respiró hondo, su mente llena de imágenes. Sofía corriendo tras su auto, su risa en el parque, su cuerpo temblando en la tiendita, su nota garabateada. «No estoy aquí por deber», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «Estoy aquí porque la amo. Sofía es lo único que le da sentido a mi vida. No soy perfecto, pero daré todo lo que tengo para protegerla, para darle un hogar». Hizo una pausa, su mirada encontrando la de la funcionaria, desafiándola a dudar de él. Ella no merece menos. El silencio en la sala era pesado, pero el juez asintió, anotando algo en su expediente. Después de lo que pareció una eternidad, anunció: «Se le otorga la custodia provisional, señor Vargas. Demuestre que puede cumplir». Diego salió del juzgado con el corazón acelerado, una mezcla de alivio y responsabilidad abrumadora. Cuando llegó al apartamento, Sofía estaba despierta, sentada en el sofá, la muñeca en sus manos. Lo miró, sus ojos llenos de preguntas que no sabía cómo hacer. Diego se sentó a su lado, tomando su mano con cuidado. «Sofía», dijo, su voz suave, «el juez dijo que puedo cuidarte, que puedo ser...». Hizo una pausa, temiendo las palabras, pero sabiendo que eran ciertas. «Tu papá». Los ojos de Sofía se abrieron, un destello de sorpresa cruzando su rostro. «¿Ahora eres mi papá?», preguntó, su voz tímida, como si probara la idea. Diego sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Sí», respondió, su voz quebrándose. «Y tú eres todo lo que quiero cuidar». Sofía no respondió, pero se acercó apoyando la cabeza contra su brazo, un gesto pequeño pero inmenso, un paso hacia un futuro que ambos estaban aprendiendo a construir. El apartamento de Diego Vargas ya no era el mausoleo frío y estéril que había sido. Desde que obtuvo la custodia provisional de Sofía, como se narró en el capítulo 8, el espacio se había llenado de pequeños detalles que hablaban de vida. Un par de zapatillas gastadas junto a la puerta, un dibujo torpe pegado en la nevera, el eco de pasos ligeros que rompían el silencio. Diego y Sofía estaban aprendiendo a ser familia. Un proceso sin manual, sin reglas claras, pero tejido con un cariño que crecía en los momentos más simples. No era perfecto. Había días en que Diego se sentía perdido, temiendo no ser suficiente, y Sofía aún cargaba el peso de su pasado, sus ojos a veces distantes, como si esperara que todo se desvaneciera. Pero cada noche,
Cuando se sentaban a comer juntos, compartiendo un plato de tacos o un tazón de sopa, había una calidez que ninguno de los dos había conocido antes. Un hogar que estaban construyendo con paciencia y amor. Las pesadillas de Sofía eran una sombra que no se desvanecía. A veces, en mitad de la noche, Diego se despertaba con sus gritos, un sonido que le cortaba el aliento. Corría a su lado, encontrándola enredada en las sábanas, su rostro bañado en lágrimas, su voz rota suplicando: «No me dejen, no me dejen». Diego la abrazaba ignorando el cansancio, su cuerpo envolviéndola como un escudo. «Estoy aquí, pequeña», susurraba, acariciando su cabello hasta que sus sollozos se convertían en respiraciones temblorosas. Se quedaba con ella, sentado en el borde de la cama, hasta que volvía a dormirse, su mano pequeña aferrando la suya. Esas noches eran un recordatorio de cuánto había sufrido, pero también de cuánto confiaba en él ahora, y eso le daba fuerzas para seguir adelante, para ser el padre que ella necesitaba. Una tarde, mientras compartían un jugo en la cocina, Sofía habló, su voz tan baja que Diego tuvo que inclinarse para escucharla. «Nunca he tenido un cuarto propio», dijo, sus ojos fijos en el vaso, como si la confesión fuera demasiado pesada para mirarlo. Diego sintió un nudo en el pecho, no solo por el dolor de sus palabras, sino por la simplicidad con la que las dijo, como si fuera normal. «Eso va a cambiar», respondió su voz firme, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. La llevó a una habitación vacía en el apartamento, un espacio que había sido un almacén de cosas sin importancia. Abrió la puerta, la luz del sol entrando por una ventana polvorienta. «Este es tuyo», dijo sonriendo. «Elige los colores, pequeña. Vamos a hacer que sea tu lugar». Sofía entró, sus pasos vacilantes, como si no creyera que algo así pudiera ser para ella. Tocó las paredes blancas, su mano dejando una huella pequeña en el polvo. «¿Puedo elegir de verdad?», preguntó, su voz llena de una mezcla de asombro y miedo. Diego asintió, y al día siguiente fueron juntos a una tienda de pinturas. Sofía señaló un bote de pintura amarilla, brillante como el sol, y otro de azul, suave como el cielo. De vuelta en casa, se pusieron ropa vieja y comenzaron a pintar, las brochas torcidas en sus manos, la pintura goteando en el suelo. Sofía reía cuando Diego se manchaba la cara y él le devolvía el gesto salpicándola con un poco de azul. Las risas llenaban la habitación, mezclándose con el olor a pintura fresca, y por un momento eran solo un padre y su hija, construyendo algo más que un cuarto, un hogar. Pero no todo era fácil. Sofía había comenzado la escuela, un paso que Diego celebraba, pero que traía nuevos desafíos. En el patio, algunos niños la señalaban susurrando burlas. «La niña del hombre rico», decían, o «¿de dónde sacaron a esta mugrosa?». Sofía llegaba a casa con la cabeza baja, sus manos apretando la mochila, su silencio diciendo más que cualquier palabra. Diego lo notó, y una tarde, mientras compartían un helado en el balcón, la animó a hablar. «No soy como ellos», murmuró ella, sus ojos fijos en el horizonte. «No encajo». Diego dejó su helado, su corazón apretado. «Sofía», dijo arrodillándose frente a ella, «tú no eres lo que ellos dicen. Eres lo que has sobrevivido. Eres fuerte, más fuerte que cualquiera de esos niños. Y estoy orgulloso de ti». Ella lo miró, sus ojos brillando con lágrimas, pero asintió. Un pequeño gesto de valentía que valía más que cualquier palabra. Sofía comenzó a esforzarse más en la escuela, no solo por ella, sino por Diego, por la fe que él tenía en ella. Las noches eran largas, con Diego ayudándola con tareas que a veces no entendía, los dos riendo cuando confundían números o palabras, pero cada esfuerzo valía la pena. Un día, al final del trimestre, Sofía llegó a casa corriendo, su mochila rebotando en su espalda. «Mira», dijo sosteniendo un reporte escolar con una sonrisa que iluminaba la habitación. «Aprobé todo». Diego tomó el papel, sus ojos recorriendo las calificaciones, cada número un testimonio de su determinación. «Lo hiciste, pequeña», dijo, su voz quebrada por el orgullo. La abrazó levantándola del suelo y ella rió, un sonido claro y libre que llenó el apartamento. Esa noche, mientras Sofía dormía en su nuevo cuarto, las paredes amarillas y azules reflejando la luz de una lámpara, Diego se sentó en el sofá,
el reporte escolar aún en sus manos. Lo miró, no como un simple papel, sino como una victoria, un paso más en el camino que estaban recorriendo juntos. Pensó en el hombre que había sido antes de conocerla, un hombre encerrado en torres de cristal, viviendo para números y contratos. Ahora, cada día con Sofía era una lección, una oportunidad de ser mejor, de sanar las heridas de su propia infancia mientras ayudaba a sanar las de ella. Cerró los ojos, una sonrisa suave en su rostro, sabiendo que cada paso de Sofía, por pequeño que fuera, era una prueba de que el amor podía construir un hogar donde antes solo había dolor. El aire en el juzgado era denso, cargado de murmullos y el crujir de papeles. Sofía, con un vestido azul que Diego había elegido con cuidado, apretaba su mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Meses habían pasado desde los días en que pintaban juntos su cuarto, como se narró en el capítulo 9, pero la sombra del miedo aún vivía en sus ojos. ¿Y si algo sale mal?, susurró, su voz temblando mientras subían los escalones hacia la sala de audiencias. Diego se detuvo, arrodillándose frente a ella, su rostro a la altura del suyo. «No hay forma de perderte ahora», dijo, su voz firme, aunque sus ojos brillaban con una emoción contenida. «Tú y yo somos familia, pequeña. Nada cambiará eso». Sofía asintió, pero sus dedos no soltaron los suyos, como si necesitara esa conexión para enfrentar lo que venía. La sala estaba casi vacía, salvo por unos pocos funcionarios y la jueza, una mujer de cabello gris y mirada penetrante, sentada tras un escritorio cubierto de expedientes. Diego y Sofía tomaron asiento, el silencio roto solo por el tic-tac de un reloj en la pared. La jueza revisó los documentos, su expresión inescrutable, mientras Diego sentía el peso de cada segundo. Había enfrentado juntas de accionistas, negociaciones millonarias, pero nada lo había preparado para este momento. La audiencia final, para la adopción de Sofía. Recordó cada paso del camino, el cruce donde la vio por primera vez, la noche que la encontró entre la basura, las risas compartidas en el parque, las pesadillas que aún la despertaban. Todo lo había llevado aquí, a esta sala, a esta oportunidad de hacerla oficialmente su hija. La jueza levantó la vista, sus ojos encontrando los de Sofía. «Sofía», dijo, su voz sorprendentemente suave, «¿tú quieres que el señor Vargas sea tu papá?». Sofía tragó saliva, su cuerpo tenso, pero asintió con fuerza. «Sí», respondió, su voz pequeña pero clara. Él me cuida, siempre está ahí». Diego sintió un nudo en la garganta, su mano apretando la de ella con ternura. La jueza sonrió, un gesto raro que iluminó la sala. «He revisado su caso», continuó, dirigiéndose a Diego. «He visto el cambio en esta niña. Su hogar, su escuela, su sonrisa, eso no se finge». Hizo una pausa, sus ojos brillando con una emoción que no intentó ocultar. «La adopción es oficial. Sofía, ahora eres la hija legal de Diego Vargas». Un silencio absoluto llenó la sala, seguido por un sollozo suave. Sofía se lanzó a los brazos de Diego, abrazándolo con una fuerza que no parecía posible en su cuerpo pequeño. Él la envolvió, las lágrimas corriendo por sus mejillas, su risa mezclándose con la de ella. La jueza entregó los documentos, un fajo de papeles que Diego tomó con reverencia. Sofía los agarró también, sus manos temblando, como si fueran un pedazo de su corazón, una prueba tangible de que ya no estaba sola. «Es real», susurró, mirando los papeles, luego a Diego. Él asintió, incapaz de hablar, su corazón tan lleno que parecía a punto de estallar. Salieron del juzgado tomados de la mano, el sol del mediodía cayendo sobre ellos, un calor que alguna vez había quemado los pies descalzos de Sofía, pero que ahora parecía bendecir su camino. Días después, la escuela de Sofía se convirtió en el escenario de otro momento inolvidable. Había trabajado semanas en un proyecto para la clase de arte, un secreto que no quiso compartir con Diego. Cuando llegó el día de la presentación, Diego se sentó en la última fila del aula, su traje contrastando con las sillas pequeñas y los dibujos pegados en las paredes. Los otros niños presentaron sus trabajos, casas, mascotas, vacaciones, pero cuando llegó el turno de Sofía, el aire cambió. Se puso de pie sosteniendo un cuaderno grande, sus manos temblando ligeramente. «Mi proyecto se llama
Mi nueva vida, dijo, su voz clara, aunque sus ojos evitaban a la audiencia. Abrió el cuaderno, página tras página de dibujos y palabras escritas con cuidado. Había un dibujo del cruce donde había conocido a Diego, su figura pequeña persiguiendo un auto negro. Otro del callejón donde él la encontró, con un cielo oscuro pero una luz pequeña brillando. Luego el parque, con un balón rojo y risas en colores vivos. El cuarto que pintaron juntos, amarillo y azul, llenaba una página entera. Y al final, un dibujo de ellos dos, tomados de la mano, bajo un sol brillante. Antes no tenía nada, dijo Sofía, su voz temblando pero fuerte. Ahora tengo un papá, tengo un hogar. Los niños estaban en silencio, los maestros con los ojos húmedos. Diego, en la última fila, lloraba abiertamente, su mano cubriendo la boca, como quien presencia un milagro. Cuando Sofía terminó, el aula estalló en aplausos, no solo por el proyecto, sino por la valentía de una niña que había transformado su dolor en esperanza. De regreso a casa, el atardecer pintaba el cielo de tonos cálidos, y Sofía caminaba junto a Diego, su mano pequeña sosteniendo la suya con una fuerza nueva. Habían parado por un helado, una tradición que se había vuelto suya, pero esta vez Sofía no comió en silencio. Lo miró, sus ojos grandes y serios, y preguntó, ¿prometes que nunca me dejarás? La pregunta era un eco de sus miedos pasados, pero ahora cargada de una confianza frágil, una fe en él que Diego sentía como un regalo. Se arrodilló frente a ella, el helado olvidado en sus manos. Ahora soy tuyo, dijo, su voz firme, sin dudar, y tú eres mi hija, para siempre. Sofía sonrió, una sonrisa amplia, libre, que iluminó su rostro como nunca antes. Se lanzó a sus brazos, y él la levantó, girando con ella bajo el cielo ardiente, sus risas mezclándose en el aire. Caminaron juntos hacia el apartamento, el sol cayendo lentamente, sus rayos tocando la ciudad con una suavidad que parecía celebrar su unión. Diego pensó en el hombre que había sido antes, un extraño para sí mismo, atrapado en un mundo de números y soledad. Sofía lo había cambiado, no solo dándole un propósito, sino enseñándole a amar, a sanar, a encontrar alegría en los momentos más pequeños. Y Sofía, que alguna vez había corrido descalza por calles ardientes, ahora caminaba con seguridad, sabiendo que tenía un hogar, un padre, un lugar donde nunca más estaría sola. La ciudad, con sus ruidos y su caos, parecía desvanecerse a su alrededor, dejando solo el calor de sus manos unidas, el latido de dos corazones que habían encontrado refugio el uno en el otro. El apartamento los recibió con su calidez familiar. El cuarto de Sofía con sus paredes amarillas y azules, la nevera cubierta de dibujos, la manta en el sofá donde tantas veces habían hablado. Esa noche, mientras Sofía dormía, Diego se quedó junto a su cama, observando su rostro tranquilo, libre de las sombras que alguna vez lo habían perseguido. Sacó los documentos de adopción de su escritorio, tocándolos como si fueran sagrados. No eran solo papeles, eran la prueba de un milagro, de una vida reconstruida desde los escombros. Cerró los ojos, agradeciendo en silencio a la niña que había cambiado todo, y prometió, una vez más, estar siempre allí. Bajo el sol que alguna vez quemó los pies de Sofía, ahora brillaba un hogar lleno de amor, un faro que nunca se apagaría.